su libertad. Y que viva Colombia. Volvemos a la base militar de Catam con Luis Eduardo Maldonado, quien se encuentra con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El ministro acaba de terminar una reunión con Ingrid Betancourt y los demás rescatados. Adelante, Luis Eduardo, lo escuchamos. Pues ha terminado una reunión del ministro de la Defensa Nacional, Juan Manuel Santos. Se reunió con la doctora Ingrid Betancourt. Lo vimos por la ventana sonriendo, comiendo maní, hablando con ella. ¿Qué le dijo, ministro? No, me estaba contando pues toda su odisea, lo poquito que puede contar en media hora. La verdad es que uno, después de tantos años de estar secuestrado, tiene muchas cosas que contar. Pero está muy lúcida, está bien, afortunadamente, un poco flaca, débil. Ay, qué pesar, se nos dañó en este momento el audio. Ahí son las declaraciones del ministro de Defensa en el aeropuerto de Catam, luego de la reunión que sostuvo en privado con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Hay que decir que fueron en total 11 los militares y policías rescatados hoy por el ejército. Sin embargo, a esta hora, en las selvas colombianas continúa en poder de las FARC un grupo de policías, soldados y políticos. Ellos aún esperan volver a la libertad. Son 27 policías y soldados, entre ellos los rehenes más antiguos en poder de las FARC. Pablo Emilio Moncayo y José Livio Martínez fueron secuestrados hace 10 años y 6 meses durante la toma de las FARC a la base de comunicaciones de Patascoy, en el sur del país. Ingrid Betancourt al Club Militar. Marce, adelante. Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, le voy a contar, en este momento ustedes están viendo una caravana, ahí llega Ingrid Betancourt, acaba de llegar también Consuelo González de Perdomo, como se dan cuenta viene fuertemente custodiado y escoltado. Los vehículos obviamente vienen con vidrio polarizado, pero pues debido a todo lo que estamos viendo nosotros, el movimiento, podemos decir que se trata de Ingrid Betancourt, que ha llegado a encontrarse con el resto de personas que han sido rescatadas, los 11 policías y militares que se encuentran aquí en el Club Militar. Pues nosotros estamos muy pendientes, como les habíamos comentado, no podemos acceder al Club Militar por orden estrictamente presidencial, según los que nos han dicho, y pues como se acaban de dar cuenta ustedes, en los vehículos, las camionetas que acaban de llegar, ingresó Ingrid Betancourt y hacía también tan solo 2 minutos acababa de ingresar Consuelo González también aquí a encontrarse con estas personas rescatadas. Muy bien, Marce, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero en segundos volvemos con más noticias, con lo que está ocurriendo en distintos lugares de Bogotá. Los encuentros de los rescatados con sus familias y con el presidente Uribe. Recuerde que para ver lo que pasa, Noticias Caracol. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este cubrimiento especial de Noticias Caracol que comenzó poco después de las 2 de la tarde. Y aquí seguimos. Esta noche también habrá mucha actividad en la Casa de Nariño. ¿Qué pasa en la sede presidencial? Edgar Veloz, adelante. Pues a esta hora la situación es de calma aquí en la Casa de Nariño. El presidente Álvaro Uribe se encuentra reunido con todos los obispos de Colombia en la conferencia episcopal, donde les entrega a puerta cerrada, en privado, un informe detallado de lo que fue la operación Jaque que permitió el rescate de estas 15 personas. Posteriormente el presidente Álvaro Uribe se va a dirigir al Club Militar en el occidente de Bogotá, donde se encontrará y le dará un saludo a las 15 personas que fueron rescatadas por el ejército en el día de hoy, entre ellos Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos y 11 policías y militares. Después, a las 9:30 de la noche, inicialmente está prevista la alocución presidencial aquí en la Casa de Nariño, donde el presidente Álvaro Uribe entregará a todos los colombianos un informe detallado. Él estará acompañado del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y se presume que incluso lo pueda acompañar Ingrid Betancourt. Pero también Noticias Caracol ha conocido estas imágenes de una reunión del presidente Álvaro Uribe a las 2:30 de la tarde en Catam. Esta es la primera reunión del presidente con el ministro Juan Manuel Santos, con toda la cúpula militar, con el general Freddy Padilla y también con el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo. Allí le entregaron todos los detalles de lo que fue la operación Jaque, que permitió el regreso de estos 15 personas rescatadas. Allí hicieron una oración y también hubo aplausos, también hubo euforia por esta operación y el presidente los felicitó por el golpe que le dieron a las FARC. Edgar Velosa, Noticias Caracol.
Muy bien, Edgar, gracias. Y como dijo precisamente Edgar, nosotros le seguimos los pasos al presidente Uribe por todo el país. Acaba de reunirse con los obispos y arzobispos colombianos. En la conferencia episcopal está Jenny Navarro de Noticias Caracol. ¿Qué está pasando en el lugar, Jenny? Bueno, Malú, decirles que durante una hora el presidente de la República estuvo reunido en la sede de la conferencia episcopal con los 84 obispos que esta semana están celebrando precisamente la fundación de la conferencia episcopal. Lo importante es el mensaje que trabajan los obispos después de este limpio rescate de estos ciudadanos que estaban secuestrados por más de 6 años en poder de la FARC. Me acompaña Monseñor Leonardo Gómez Serna. ¿Qué le entendieron ustedes al presidente respecto a sentarse con la FARC? Bueno, después de dar gracias a Dios y a la Virgen por lo que había sucedido hoy, él dijo, así le entendimos, que está dispuesto a sentarse, es decir, a continuar el proceso de paz en la búsqueda del acuerdo humanitario y de la liberación. Y habló incluso de cómo él le ha permitido a las embajadas de Suiza y de Francia, al igual que a la Iglesia Católica, que continuemos este proceso de acercamiento para lograr el acuerdo humanitario. ¿Ustedes se le adelantaron al cumpleaños del presidente? ¿Cómo fue eso? Sí, cómo no, como el viernes cumple años el señor presidente, entonces se le cantó el feliz cumpleaños. Y terminamos cantándole a la Virgen Reina de Colombia, por ser ella pues, la patrona de Colombia y prenda de júbilo y paz. ¿Cómo es el cuento de la factura, lo expresado por el presidente allá adentro? A ver, la frase no me acuerdo bien, pero él dijo que le iba a decir ahora en la locución que va a tener al país. Ya la escucharán directamente de él. Sí, pero ¿qué dice de la factura? No, pues sí, que después del rescate sigue continuando todo el proceso de paz y abriendo, diríamos, las puertas para que, cumplidas las condiciones, se pueda llegar al acuerdo humanitario con las FARC. Bueno, y lo que han entendido los obispos que se reunieron durante una hora con el presidente de la República es que estaría dispuesto a sentarse precisamente a buscar el camino de diálogo con la FARC y a no seguir con los rescates. El presidente se dirige en este momento hacia la sede del Club Militar, en donde se reunirá precisamente con esos colombianos que han dejado atrás la pesadilla del secuestro. Desde la sede de la conferencia episcopal, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Y los periodistas de Noticias Caracol en todos los sitios, como ven, están ocurriendo muchas noticias. Así que no se muevan porque Noticias Caracol los mantendrá informados. Ya regresamos. El jefe de la operación dijo, somos el Ejército Nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro. Con la guerra todo se logra. Bendice y santifica a estos hermanos, nuestra patria, todo el pueblo colombiano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es un gusto seguir con ustedes y con esta noticia que le da la vuelta al mundo. Marleny Orjuela siempre ha sido un punto de apoyo para los familiares de los policías y soldados secuestrados. Hoy, como todos los colombianos, la presidenta de FAMPAS fue sorprendida por la noticia que esperaba desde hace muchos años. El teléfono no dejaba de sonar. Todo el mundo quería hablar con Marleny Orjuela, la mujer que nunca dejó solos a los familiares de los secuestrados. Hoy es una alegría muy grande, gracias a Dios, los nuestros están vivos y libres, Ingrid, los 3 norteamericanos, los 11 policías y militares, pero yo me pregunto, si hubiera habido un acuerdo humanitario entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, hoy no estaríamos más alegres. Dice que se sigue oponiendo al rescate militar y envió un mensaje a la guerrilla. Que no vayan a tomar represalias contra la vida de nuestros seres queridos que siguen en cautiverio, decirle al gobierno y a la guerrilla que necesitamos voluntad política. La noticia del rescate de los 15 secuestrados en manos de las FARC convirtió a su pequeña oficina en un hervidero de gente feliz con las buenas nuevas. Siento que el corazón se me va a reventar de alegría porque he esperado tanto esto. Poco a poco fueron llegando los familiares de los recién liberados. Fueron 9 años, 11 meses que estuvimos siempre en la incertidumbre, esperando este momento que gracias a Dios hoy se ha dado. En este mural reposan las fotografías de los que aún continúan cautivos en medio de la selva. Razón de ser de estas familias unidas por Marleny Orjuela, incansable luchadora por la libertad de los secuestrados. Y seguimos muy pendientes de esta noticia que, como decía Malú, le da a esta hora la vuelta al mundo. El rescate sin sangre y sin fuego de 15 secuestrados en poder de las FARC. La actividad ahora se concentra en el Club Militar, al occidente de Bogotá. ¿Qué está ocurriendo allí, Marce?
Juan Roberto, buenas noches. Pues mire, hace pocos minutos vimos la llegada de Ingrid Betancourt y ahora les tenemos estas imágenes donde se ve ya ella dentro de un carro del ejército. Viene acompañada de su madre, la señora Yolanda Pulecio, y viene conducido por uniformados del ejército. Pues después de eso llegaron unas caravanas que al parecer eran de presidencia. Lo que nos han informado hace pocos minutos es que el presidente ya llegó aquí al club militar, pero llegó por la parte posterior y eso hizo que nosotros pues obviamente no pudiéramos tener esas imágenes. Nosotros vamos a seguir aquí pendientes a ver si es posible que nos permitan el acceso a los medios de comunicación a esta noticia que es tan importante para el país. Marce, muchísimas gracias y le cuento que Nancy Pulecio, la tía de Ingrid Betancourt, habló desde Miami para Noticias Caracol. Nuestra corresponsal en esa ciudad, Claudia Cano, estuvo con ella. Nancy, al igual que todos los familiares de los rescatados, está feliz y nos contó que mañana regresará a Colombia para reencontrarse, por supuesto, con su sobrina. Claudia, adelante. Muy buenas noches, nosotros los saludamos desde Miami. Continúa Noticias Caracol con esta cantidad de reacciones y es que la operación Jaque se ha convertido en una noticia a nivel mundial. Noticias Caracol se solidariza con todos los familiares y aquí encontramos a Nancy Pulecio, quien vio a través de Noticias Caracol las primeras imágenes. No había visto a su sobrina. Nancy, ¿cómo la vio? No la había visto y fue, sí, a través de estas imágenes que ya, bueno, llegamos a esta felicidad tan grande de volverla a ver, de tenerla con nosotros, de poder pensar en que vamos a conversar con ella. Eso es una alegría muy grande. Fue Yolanda, la madre de Ingrid Betancourt, quien la llamó y le avisó que había quedado en libertad. ¿Cómo fue ese momento? ¿Se lo esperaba? Estaba en un banco en Coral Gables, caía un aguacero tremendo, nos pusimos a llorar las dos y lo único que le pude decir es: Yolanda, voy para allá mañana en el primer avión que salga. Bueno, muchísima suerte para esta familia y para de esos tantos colombianos y americanos que se volverán a reencontrar con sus familiares. Por lo pronto, esta es la información desde Miami. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Claudia, la Conferencia Episcopal Colombiana celebró hoy el rescate de los 15 secuestrados en poder de las FARC. Los obispos felicitaron al gobierno y a la fuerza pública y dijeron que las FARC deben aprovechar para buscar el camino del diálogo. La noticia no tomó del todo por sorpresa al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro, quien hoy al mediodía oró por solicitud del ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos. Pues esta mañana, hacia las 11 de la mañana, el señor ministro de Defensa me llamó para solicitarme algo muy especial, que rezara a las 12:30, no me dijo más. Entonces que estaba yo a la expectativa a ver qué iba a pasar y es esta noticia que ustedes traen que nos llena de profunda satisfacción. Para Monseñor Pedro Rubiano, el rescate de Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos y los 11 militares y policías colombianos es un triunfo del gobierno y de las Fuerzas Armadas. No, pero lógicamente, pues la persona de Ingrid Betancourt, por toda la propaganda y todas las cosas que se hicieron, pues esa era como la perla de la corona para la FARC. El ver que personas que llevaban 10 años, 7 años, 6 años, ahora ya están libres, como deben estar todos los que están secuestrados. Felicitamos al señor presidente y a todos los que en Colombia queremos que no haya ningún secuestrado. El episcopado colombiano envió un mensaje a la FARC para que liberen a todos los rehenes y a los militares y policías que mantienen privados de la libertad. La noticia del rescate de la rehén Ingrid Betancourt le dio la vuelta al mundo en pocos minutos. Las principales páginas de los diarios más influyentes del planeta la titularon como la información internacional más importante del día. Así registraron los principales diarios digitales del mundo la noticia del rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados. Le Monde de Francia titula: después de 6 años en cautiverio, Ingrid Betancourt fue liberada. The New York Times resalta: 15 secuestrados son rescatados en Colombia. Otro de los periódicos estadounidenses más importantes, The Washington Post, dice: Colombia libera a ex candidata Ingrid Betancourt y americanos. El País de España destaca: Ingrid Betancourt liberada, y agrega: el ejército colombiano libera en la misma operación a 14 rehenes. Entre tanto, Le Figaro de Francia titula: Ingrid Betancourt está en una base militar colombiana. Y en el Clarín de Argentina se puede leer: rescataron a Ingrid Betancourt y a otros 14 rehenes de las FARC. Esta noticia ha causado alegría y sorpresa a todos los colombianos. Así ha sido la reacción de varios ciudadanos en las calles de Bogotá. Hugo Montero está en un centro comercial con los ciudadanos. Hugo. Los colombianos no pierden pisada, no pierden detalle de cómo fue la liberación. Estamos en un restaurante del norte de Bogotá y vamos a buscar la opinión de esos ciudadanos que han ido reaccionando y dando su opinión acerca de esa liberación. Señora, buenas noches. ¿Cómo la toma usted esa noticia? ¿Qué opina? Buenas noches, estoy feliz como creo que está todo el país
Ingrid, bienvenida, no sabes cuánto hemos orado por ti, bienvenida, gracias, presidente. Amable, bueno, es una de las opiniones de los colombianos a propósito de esta noticia. Buenas noches, señor. Queremos conocer su opinión como colombiano. ¿Cómo lo toma esta noticia? ¿Qué quiere decir? Estoy muy contento por esa noticia. Yo creo que es una buena noticia, la mejor de muchos años para los familiares de los secuestrados y para el pueblo colombiano. Esta noticia nos hace devolver la fe en nuestro ejército colombiano. Muy amable. Y vamos a buscar otra opinión de esos ciudadanos a propósito de esta liberación. Señor, buenas noches. ¿Qué opina de esta noticia? Esta liberación es ocasionada por un triunfo del gobierno, por un triunfo del pueblo colombiano que siempre estuvo dedicado a la excarcelación de todos los secuestrados. Esto se lo debemos a las fuerzas militares, se lo debemos a los medios periodísticos, se lo debemos a todas las comunicaciones del país y del exterior. Muy amable. Es la opinión de los colombianos y todos han coincidido en diciendo que hay 47 más que esperan esa liberación. Desde el norte de Bogotá, Hugo Montero, Noticias Caracol. Hugo, Colombia es noticia en todo el mundo. A esta hora, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, concede una entrevista al prestigioso periodista norteamericano Larry King de nuestro canal aliado CNN. Yes, last night I was with him in Cartagena and I took him apart with the president and I told him that the operation was going to be launched. Es el ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos esta noche en el show más importante de la televisión internacional, el de Larry King, que tiene las entrevistas del momento y de la opinión, siempre originando desde Los Ángeles o desde Nueva York, el hombre de las tirantas, como ha sido denominado con las grandes entrevistas del momento. Pues hoy el ministro de Defensa colombiano, a propósito de la liberación de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos y de los 11 soldados y policías en Colombia. Pues está dando el parte de triunfo de lo que fue este rescate de Ingrid Betancourt, de los 3 ciudadanos norteamericanos y por supuesto de los efectivos, de los policías y militares. Larry King, de nuestro canal aliado CNN. Esta noche van a seguir ocurriendo muchas cosas y Noticias Caracol le estará informando. Desde Pasto hablaron el hijo del cabo segundo del ejército, Livio Martínez, retenido hace 10 años, y el profesor Gustavo Moncayo, padre del también militar Pablo Moncayo. Los dos pidieron a la guerrilla respeto de sus vidas y su pronta liberación. En su salón de clases de quinto de primaria, Johan Steven Martínez, hijo del cabo del ejército Livio Martínez, secuestrado en el cerro de Patascoy hace 10 años y 6 meses, recibió la noticia de la libertad de Ingrid Betancourt, los 11 militares y los 3 ciudadanos norteamericanos. El pequeño de 10 años mostró su alegría por la noticia, pero también su preocupación, pues teme por la suerte de los demás secuestrados, entre los que se encuentra su padre, a quien no conoce. Lamentablemente no estuvo mi papá y de pronto la guerrilla puede tomar represalia contra los otros secuestrados que quedan. El profesor Gustavo Moncayo también celebró la libertad del grupo de cautivos, hizo también un llamado a la guerrilla y al gobierno para que se mantenga el camino del acuerdo humanitario para lograr la libertad de los demás secuestrados, entre los que también está su hijo. Hoy ha sido tal vez un momento de gloria, por cuanto no ha habido derramamiento de sangre. Pero de todas maneras seguimos insistiendo que debe haber un acuerdo humanitario. Los familiares de quienes aún permanecen en poder de las FARC esperan en medio de la preocupación el regreso sanos y salvos de sus seres queridos. Los primeros momentos en la libertad de los 15 rescatados fueron llenos de emoción, de lágrimas y esperanza a su nueva vida. En la base militar de Tolemaida se confundieron sentimientos de alegría. Recordemos y vivamos nuevamente estos emocionantes instantes. En el avión, volando ya en libertad y rescatados por el Ejército Nacional, soldados y policías agradecieron por la operación Jaque, que los sacó de esa oscuridad llamada secuestro. Un saludito para... Hombre, pues deseo aprovechar la oportunidad para saludarlos a mi ejército colombiano, a mis soldados y a Colombia, a mi familia. ¡Y que viva la libertad! A nuestro glorioso Ejército Nacional y a nuestra Policía Nacional. Y decirles que vamos bien y que el país va para adelante y que viva la seguridad democrática. Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro ejército glorioso. Estamos ganando la guerra. A mi policía también estamos ganando la guerra. Sí se puede, Colombia. Hay aquellos que no creen, esta es la mejor forma de que vean de que sí se está ganando la guerra. ¡Viva el ejército! ¡Qué operativo tan elegante! Sacaron a los prisioneros, a los secuestrados de las narices de los guerrilleros. ¡Viva el ejército! ¡Viva la Policía Nacional! Un saludo muy especial, señor presidente Uribe, y arriba la seguridad democrática. Bajaron de la nave y allí los esperaban compañeros de las fuerzas militares que les dieron la bienvenida.
Betancourt en Tolemaida habló por primera vez con su mamá Yolanda Pulecio. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Tenemos todos que confiar en el ejército. Esto, lo que hicieron, mamá, es lo más extraordinario. Es una página de historia, de grandeza, de heroísmo. Yo me siento tan orgullosa del ejército, de ser colombiana. ¿Aquí está detenido? ¿Dónde estás? ¿No te has ido? ¿No te ibas para Francia? Ay, bendito sea Dios, ¿te voy a ver ahora? Ay, yo pensé que estabas hablándome de Francia, mamá. Ay, mamá, quiero abrazarte. Con arengas y con la moral en alto, el ejército sigue celebrando una operación que dio nueva vida a 12 colombianos y 3 estadounidenses. Ay, ese encuentro es muy emocionante. Y atención que el presidente Uribe acaba de emitir su primera declaración sobre la operación que rescató a 15 secuestrados en poder de las FARC. Volvemos rápidamente a la conferencia episcopal con Jenny Navarro. Jenny, ¿qué dijo el presidente? Así es, Jorge Alfredo, y se ha referido al presidente de la República, lo ha comparado con una epopeya, con un gesto histórico debido también a la importancia que de una u otra forma tiene un carácter humanitario por la limpieza, la efectividad que tuvo el ejército, las fuerzas que se emplearon en este rescate y que hoy tiene de vuelta la libertad a estos 15 colombianos. Esto es lo que dijo el presidente Uribe ante el episcopado colombiano. El operativo que tuvo la luz del Espíritu Santo, la protección de nuestro Señor, de la Virgen en todas sus expresiones. Como lo diré esta noche, es un operativo de inteligencia comparable con las mayores epopeyas épicas de la historia de la humanidad, sin que se hubiera derramado una gota de sangre, sin que se hubiera disparado un arma. Están liberados 15 secuestrados. La doctora Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos y otros 11 compatriotas. El grupo que los tenía es de 56 integrantes de la FARC, que en este largo proceso habíamos interferido, con toda la determinación de la autoridad, pero con toda la prudencia que se exige para que el buen juicio sea el instrumento que nuestro Señor ayude para llegar al éxito. Bueno, ahí estaban también, digamos, esas plegarias elevadas ante los obispos colombianos del presidente de la República, hablando por primera vez de este rescate que también, digamos, ha sido ponderado o destacado por organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, que ha destacado que se cumplió con el derecho internacional humanitario al respetar la vida de los combatientes de la FARC que se encontraban cuidando precisamente o que tenían allí como rehenes y como privados de libertad a los policías y militares allí retenidos por más de 10 años. Desde la sede de la Conferencia Episcopal, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Jenny, fueron en total 11 los militares y policías rescatados hoy por el ejército. Sin embargo, a esta hora, en las selvas colombianas, continúa en poder de las FARC un grupo de policías, soldados y políticos. Ellos aún esperan volver a la libertad. Son 27 policías y soldados, entre ellos los rehenes más antiguos en poder de las FARC. Pablo Emilio Moncayo y José Livio Martínez fueron secuestrados hace 10 años y 6 meses durante la toma de las FARC a la base de comunicaciones de Patascoy, en el sur del país. El profesor Gustavo Moncayo, quien se ha recorrido toda Colombia y parte del mundo buscando la liberación de su hijo, dio a conocer en exclusiva Noticias Caracol las más recientes pruebas de supervivencia de su hijo. No se rinda, tiene muchas cosas por qué luchar, por qué vivir. Muchas gracias. Luis Mendieta, coronel plagiado el 1 de noviembre de 1998 durante la toma Mitú. Ya en cautiverio y en un homenaje fue ascendido a general de la República. Este es el oficial de más alto rango que continúa en poder de las FARC.
Otro de los secuestrados que es esperado en casa es el exgobernador del Meta, Alan Jara, secuestrado el 15 de julio de 2001 en un retén instalado por el comando guerrillero perteneciente al bloque oriental de las FARC. Y he estado abandonada los últimos 2.350 días de mi vida. El excongresista Oscar Tulio Liscano, secuestrado en el departamento de Caldas cuando era miembro de la Cámara de Representantes, es el político colombiano que más tiempo lleva en cautiverio. Según sus compañeros liberados, Liscano está en muy mal estado de salud. Desde estas húmedas selvas donde llevo confinado más de 7 años, superando serios quebrantos de salud. Las FARC y el gobierno. Otro de los políticos secuestrados es el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López. Él, junto con sus 11 compañeros de asamblea, fue secuestrado el 11 de abril de 2002. Es el único sobreviviente, luego de que el resto de sus compañeros fueran asesinados en las montañas del suroccidente del país. Ellos son parte de los colombianos secuestrados por las FARC y de quienes se espera una pronta liberación. Pese al éxito militar en el rescate de los 15 secuestrados, los familiares de los que aún están privados de la libertad en el Valle del Cauca tienen sus reservas frente a lo que podría pasar con sus seres queridos. Ellos temen que las FARC puedan tomar represalias contra quienes aún continúan en cautiverio. Con una mezcla de alegría, incertidumbre y temor recibieron los familiares de los secuestrados en Cali el rescate de 15 personas en un operativo militar. Patricia Nieto, esposa del exdiputado Sigifredo López, y Miriam Lazo, hermana del sargento César Augusto Lazo, expresaron que su preocupación es que el acompañamiento internacional termine. Sabemos que quedan en una situación difícil y de pronto la presión que había internacional ahora no sabemos si continuará. Esperamos que todo ese apoyo para el acuerdo humanitario y presión que había por parte de Francia, específicamente pues ahora con la liberación de Ingrid y los demás, y los 3 norteamericanos que eran las personas que suscitaban esa intervención internacional, pues permanezca. Ojalá Dios quiera pueda Francia continuar igual que Suiza y España, puesto que Ingrid ya está rescatada. Por su parte, la madre del sargento César Augusto Lazo, quien lleva cerca de 10 años secuestrado, pidió noticias de quienes quedan en la selva. Es una angustia grandísima, es una preocupación inmensa por no saber nada de los de la toma de Mitud, que llevan 10 años de secuestro, que son 5 años, 8 meses que no se sabe nada de ellos. Finalmente, los familiares le pidieron a las FARC no tomar represalias con quienes continúan en cautiverio. Reacciones de los gobiernos del mundo comienzan a llegar a través de los diferentes medios de comunicación. El primero en enviar felicitaciones al gobierno colombiano fue el presidente de Bolivia, Evo Morales. Los gobiernos del mundo comenzaron a reaccionar ante la noticia del rescate de los 15 secuestrados que hoy quedaron en libertad. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Bolivia, Evo Morales. No estamos en tiempos de luchas armadas, menos de luchas denominadas como terroristas, sino luchas democráticas, pero luchas democráticas que liberan a los pueblos, liberan a Latinoamérica, que dignifican a Latinoamérica. Es todo un proceso y por eso saludamos las liberaciones que vayan gestándose en Colombia especialmente. Chile, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, también le envió un mensaje de felicitaciones al gobierno colombiano. El gobierno de Chile expresa su enorme alegría por el anuncio de la liberación de Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 funcionarios uniformados colombianos. Desde Europa, el canciller francés Bernard Kouchner le transmitió a Ingrid Betancourt el júbilo que se vive en Francia con la noticia de su rescate. Voy a dejar que los hijos de Ingrid Betancourt estén con ella y luego voy a decirle lo feliz que está Francia. Voy a pedirle que si ella quiere regresar a casa con sus hijos, con nosotros en Francia, está bienvenida. Vamos a hacer lo que Ingrid desee. Para analizar este momento que vive el país, le hemos pedido una breve opinión al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Él está en Bolivia. Profesor Mocus, buenas noches. Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Y qué sigue después de esta noticia, profesor? Buenas noches. Tuve la felicidad de comunicarle a un auditorio de 400 personas la liberación de Ingrid y eso fue una ovación, una felicidad. Toda América Latina está feliz y yo creo que del tamaño de la vejación, del dolor que sufrimos en el pasado, del tamaño del maltrato, es ahora el tamaño de la alegría. Hay una proporcionalidad. Estamos felices a lo ancho y largo del mundo. Y lo que sigue ahora es persistir en el desarrollo del Estado de Derecho. Esto fue una acción del Estado de Derecho. El ejército colombiano nunca renunció a la posibilidad del rescate militar y pudo hacerlo de manera impecable. Felicitaciones.
Profesor Mocus, muchas gracias por su relato y por contarnos lo que pasó también en Bolivia. Toda Latinoamérica feliz, como él dice, en estos momentos por la noticia de los 15 liberados hoy después de estar secuestrados por las FARC. Y precisamente, Jorge Alfredo, bien vale la pena escuchar el relato en primera persona de esta forma increíble, como fueron rescatados los soldados, los policías, los 3 norteamericanos e Ingrid Betancourt. Y qué mejor que en la voz de la propia protagonista, Ingrid Betancourt. Para quienes llegan y para quienes quieren oírlo una vez más, aquí está. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. No llores más, no más llanto. Gracias al ejército mío de mi patria Colombia. Gracias a su impecable operación. La operación fue perfecta. Nos hicieron empacar los equipos, estuvimos esperando todo el día, no sabíamos qué, y 1 hora antes de que llegaran los helicópteros, el comandante Asprilla habló conmigo y me dijo que todos íbamos a subir en un helicóptero, que nos iban a llevar, no sabían ellos a dónde, pero era para hablar con un jefe, un mando. Entonces yo le pregunté si era con Alfonso Cano o con el Mono Jojoy, y me dijo que probablemente que ellos no tenían el detalle, pero ella era alguien muy importante y que de ahí nos trasladaban a algún sitio para tenernos en una situación de cautiverio mejor que la que teníamos. Y claro, ahí se nos rompió el corazón, a mí se me rompió, porque más cautiverio, otro traslado, no perder las esperanzas de una liberación. Y pensé, ¿será que nos van a volver a poner de payasos en otro nuevo circo? Yo no quiero prestarme para esto. Miré más de cerca y vi que tenían camisetas del Che Guevara y pensé, esto es de las FARC, esto no es ni una cuestión es decir, ni de salud, no es una brigada de salud, no es nada. Y después nos dijeron que ya nos podíamos subir al helicóptero, pero que teníamos que subir esposados. Y cuando nos embarcamos, muy frustrados porque nos pusieron esas esposas, yo no quería ni hablar con las personas que estaban ahí, ellos trataban de ayudarme con el equipo y no quería que me ayudaran con el equipo. Estábamos muy molestos, muy indignados, muy humillados. Nos subimos al helicóptero, nos hicieron poner unas chaquetas blancas, que porque íbamos a un clima frío, íbamos a sentir frío. Yo dije, yo eso no me lo voy a poner. Y cerraron las puertas del helicóptero, tomó el helicóptero vuelo, subimos y de pronto hubo algo que sucedió, yo no me di cuenta bien qué era, y de pronto vi al comandante que durante tantos años, 4 años, estuvo al mando de nosotros, que tantas veces fue tan cruel y tan humillante y tan déspota. Lo vi en el suelo, en peloto, los ojos vendados. No crean que sentí felicidad, sentí mucha lástima, pero le di gracias a Dios de estar con personas que respetan la vida de los demás, aun cuando son enemigos. El jefe de la operación dijo, somos el Ejército Nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro. Un milagro. Declaraciones de Ingrid Betancourt en Catam. Y aquí está la voz de los otros protagonistas, los soldados y policías. Vale aclarar que no hablaron todos los 11. Es increíble cómo el ejército está en capacidad ahora de reducir a las FARC. Y nosotros que hemos estado allá, hemos visto cómo poco a poco los están debilitando y muy pronto estoy seguro que los vamos a acabar. Muchas gracias. Este triunfo del señor presidente de la República, de los señores, el señor ministro de Defensa, los señores líderes militares
de mi ejército, de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública ha propinado este duro golpe que con seguridad llevará a la paz que tanto necesitamos los colombianos. Confío en mis fuerzas militares por todo lo que ha hecho en este lapso de todo este tiempo. Me siento orgulloso de pertenecer a la institución. Deseo agradecerle a mi ejército de Colombia por esta operación que ha realizado y la liberación de nosotros. Aparte de eso, quiero enviarle 1.000.000 de saludos a todos los soldados, a los 200.000 y más soldados que se encuentran en las montañas de Colombia, en el país, defendiendo nuestra democracia. Gracias, Colombia. Bienvenido a la libertad. Quiero agradecer esta operación al señor presidente de la República, al señor ministro de la Defensa, a mi general Freddy Padilla, a mi general Montoya. El ejército hoy en día está más fortalecido que todos. Muchas gracias. Y quiero aprovechar este momento para agradecerle a nuestro ejército de Colombia, a nuestra gloriosa policía, a nuestro señor presidente, a nuestro señor ministro de la Defensa y a todo el pueblo colombiano que nos ha rodeado y que nos ha dado las fuerzas para haber soportado las injustas e infames cadenas del secuestro. A todos, 1.000 y 1.000 millones de agradecimientos. ¡Viva Colombia! Y estamos ganando la guerra. Quiero agradecer a nuestro ejército y a nuestra Policía Nacional que durante estos 10 años siempre estuvieron pendientes en busca de nuestra libertad. Y para mí hoy es como volver a nacer. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros. Agradezco al señor ministro de la Defensa, a nuestro Ejército Nacional y a nuestra Policía Nacional, ya que nunca nos dejaron solos y apoyaron siempre a nuestras familias. Mientras que nosotros aguantábamos en aquellos campos de concentración, ellos aquí apoyaban a nuestras familias. Estas palabras son de agradecimiento al señor presidente, a mi general Padilla, a mi general Montoya, a mi general Naranjo y a cada uno de los colombianos que hicieron posible que nuestra libertad hoy sea un hecho. Que viva el señor presidente Uribe y que viva Colombia. Quiero darle agradecimiento al ejército, a toda la fuerza pública y también mandarle un mensaje a los miles de soldados que se encuentran en estos momentos combatiendo en las selvas de Colombia y también un mensaje de esperanza a estos compañeros que quedaron allá. Que no se preocupen, que van a salir libres también. Gracias. Darle al ejército por nuestra liberación y decirle a mis compañeros que quedaron secuestrados que tranquilos, que pronto los van a liberar. No más, gracias. Última hora. Noticias Caracol. Y mucha atención, se produce otra noticia muy importante. La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de estudiar la legalidad del acto legislativo que dio vía libre a la reelección del presidente Álvaro Uribe. Hacemos contacto con nuestra redactora Sandra Pureza Gómez. Sandra, ampliación de esta noticia. Aló, muy buenas noches. Pues la Corte Constitucional decidió no reabrir el debate de la reelección presidencial por 8 votos contra 1. De esta manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional cierra la puerta a la petición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en la sentencia condenatoria contra la representante Gis Medina consideró que el trámite del acto legislativo se basó en un delito. Según declaraciones de algunos de los magistrados que acaban de salir de la sala, que duró durante todo el día, no existe posibilidad de presentar un recurso extraordinario de revisión y además advierten que la Sala Plena perdió la competencia porque existe en la Carta Política de Colombia una norma que prohíbe revisar actos legislativos después de un año ya adoptado. De esta manera se cierra la posibilidad y la petición que había hecho la Sala Penal de entrar a revisar el acto legislativo que determinó la reelección presidencial del mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez. En las próximas horas, la Corte Constitucional dará los detalles de esta trascendental decisión en un comunicado. Sandra Pureza Gómez, Noticias Caracol. Sandra Pureza, muchas gracias. La otra noticia, la Corte Constitucional no revisa entonces el proyecto de ley
sobre reelección presidencial. A esta hora le damos gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional, de la página www.canalcaracol.com, de Radio Latina y de los canales que se unieron a nuestra gigante transmisión de 7 horas. Jorge Alfredo, hay que decir que los vamos a mantener informados porque van a pasar más cosas esta noche. Así es que quédense con nosotros, los invitamos a ver nuevamente estas imágenes memorables y después de ellas el cartel. Para ver lo que pasa, Caracol. Gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. No más llanto. El jefe de lo... La siguiente es la intervención del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Compatriotas, es un día de acción de gracias a nuestro Señor y a la Santísima Virgen, que nos han ayudado tanto a los colombianos. Señor Ministro de la Defensa Nacional, doctor Juan Manuel Santos, muchas felicitaciones y muchas gracias. Señor General Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares. Señor General Jorge Ballesteros Rodríguez, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Señor Almirante David René Moreno Moreno, Jefe de Estado Mayor Conjunto. Señor General Mario Montoya Uribe, Comandante del Ejército. Señor Almirante Guillermo Enrique Barrera Hurtado, Comandante de la Armada. Brigadier General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director de la Policía Nacional. Doctora María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del DAS. Comandantes, muchas felicitaciones, muchas gracias. A ustedes, a los soldados y policías de la patria. Compatriotas, doctora Ingrid Betancourt, ciudadanos norteamericanos, Kate Stansel, Thomas Howes, Mar González, compatriotas
Teniente del Ejército Juan Carlos Bermeo, Subteniente del Ejército Raimundo Malagón, Sargento Segundo del Ejército José Ricardo Marulanda, Cabo Primero del Ejército William Pérez, Sargento Segundo del Ejército Erasmo Romero, Cabo Primero del Ejército José Miguel Arteaga, Cabo Primero del Ejército Armando Flores, Cabo Primero de la Policía Julio Buitrago, Subteniente de la Policía Armando Castellanos, Teniente de la Policía Vaney Rodríguez, Cabo Primero de la Policía John Jairo Durán. Muchas felicitaciones, estamos muy contentos. Queridas familias, muchas felicitaciones. Tanto los compatriotas que sufrieron el secuestro como las familias que llevaron el padecimiento de estos años, soportaron heroicamente esta tragedia. Muchas felicitaciones. En medio de nuestras flaquezas, de nuestras limitaciones, no los olvidamos un día. A las familias de quienes siguen secuestrados, nuestro compromiso. No los olvidaremos un momento hasta que todos regresen a la libertad. Nuestra fuerza pública es heroica. Entre 1990 y el año 2000, nuestros compatriotas de las Fuerzas Armadas murieron 147 por minas antipersonas y fueron heridos 448. Entre 2001 y 2008 han muerto 942 integrantes de las Fuerzas Armadas por minas antipersonas y han sido heridos 3.041. Esta es apenas una de las muestras de la magnitud del heroísmo. Hoy, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército de la Patria, nuestros soldados y policías, ingresan a la excelsa nómina de la historia de los héroes de la humanidad. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro en el mundo democrático. Muchas felicitaciones, soldados y policías de la patria. Nos llenan de orgullo. Colombianos, muchas felicitaciones. Qué bueno darle esta buena noticia al mundo. A los Estados Unidos. Qué bueno saber que ya están en su país libres, con sus familias, los ciudadanos norteamericanos Kate Stansel, Thomas Howes, Mark González. Qué bueno darle esta noticia a Francia, a Europa, que durante todos estos años no abandonó un solo momento. No abandonaron un solo momento a la doctora Ingrid Betancourt. Qué bueno haber podido dar esta noticia hoy al presidente Bush, al presidente Sarkozy, a todos aquellos que durante estos años ayudaron de una u otra manera. Muchos tuvieron contrariedades con nosotros, conmigo. Es normal. Era una tarea muy difícil. Y mantener una línea en medio del sufrimiento es muy difícil. El señor ministro de la Defensa, al contarle hoy a la comunidad mundial y a nuestros compatriotas este operativo,
dijo cosas muy importantes. Permítanme retomar algunas. Este fue un operativo de perseverancia. Un operativo que ha probado la ilimitada inteligencia de los colombianos, encarnada en la inteligencia del Ejército de la Patria. Un operativo respetable desde todos los puntos de vista, una epopeya militar y un homenaje a los derechos humanos. Como nos contarán ahora el ministro y los altos mandos, todo fue minuciosamente preparado. Había unos equipos de reacción muy cerca que no fue necesario activar. Se suponía que al decolar el helicóptero quedarían en tierra unos guerrilleros. Se había tomado la decisión de no disparar contra ellos. Interesaba el rescate de los secuestrados, como efectivamente se hizo. No se disparó contra los guerrilleros. Fueron reducidos los dos que abordaron el helicóptero. Están presos. Reducidos como lo había preparado el Ministerio de Defensa, los mandos, quienes prepararon el operativo. No se disparó contra el grupo de guerrilleros que quedó en tierra por varias razones, algunas de ellas. Primero, estábamos interesados en la libertad de los secuestrados, no en derramamiento de sangre. Segundo, allá quedan unos compatriotas secuestrados y queríamos enviar un mensaje, no de palabras, sino de hechos, para que traten bien a esos compatriotas y para que los regresen a la libertad. También por eso no se disparó. Y tercero, para que la FARC entienda que nuestra política de seguridad democrática no es un fin en sí mismo, sino un camino a la paz total. La única factura que queremos pasar es la invitación a las FARC para que hagan la paz. Hemos mantenido siempre la disposición y que empiecen liberando a los secuestrados que aún permanecen en su poder. Compatriotas, los saludamos a todos ustedes con afecto, a la comunidad internacional. Hoy, todo el mundo celebra este acontecimiento. A los mandatarios de todos los países que nos han llamado, nuestra gratitud. A todos aquellos que han ayudado, nuestra gratitud. Queridas familias, ofrezco excusas por las dificultades vividas conmigo, con mi temperamento, con mi determinación estos años. De buena fe pensamos que no se podía tener sino un camino. No puedo dejar de recordar que así como hoy se ha tenido éxito, como se tuvo éxito en la acción heroica de rescate del ministro Fernando Araújo, en nuestro primer intento de rescate del grupo de secuestrados encabezado por el exministro Gilberto Echeverry Mejía y por el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Ellos fueron masacrados por la FARC.
sin que nuestro ejército hubiera hecho un solo disparo. Ministro, cuéntale a los colombianos algunas impresiones sobre este operativo. Y queremos escuchar algunas narraciones del general Padilla, de mi general Montoya, y algunas narraciones de ustedes, apreciados compatriotas. La doctora Ingrid me decía ahora en el club militar, me hacía una narración bien importante que me pareció egoísta, dejarla solo para los casuales interlocutores de ese momento. Qué bueno que la escuche el país. Y la bella experiencia de que usted fue su médico en aquel momento difícil. Ministro, muchas felicitaciones y te escuchamos. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecer también a las familias de nuestra fuerza pública. Ese apoyo de las familias ha sido determinante. Cuando íbamos con el general Padilla hacia Tolemaida, escuché cómo su señora y sus hijas lo llamaban a felicitarlo y me imaginaba cómo era de importante ese apoyo que los miembros de la fuerza pública siempre encuentran en sus familias. Es otro aspecto, creo que muy importante y muy positivo. Tal vez, presidente, de las preguntas que se hacen, una de las más repetidas es qué tipo de riesgos estábamos tomando y por qué, por ejemplo, no les consultamos a las familias. La respuesta es bastante sencilla. El riesgo más, más alto era el riesgo de que en el momento en que llegaran los helicópteros o el helicóptero, algo sucediera. Y por eso estaba el plan B. Plan B que consistía en rodear al helicóptero, a los secuestrados y a la guerrilla y formar un cordón humanitario. La localización humanitaria. Exactamente. De lo cual hemos hablado a lo largo de tantos meses. Para enviar una misión humanitaria para convencerlos de que no hicieran nada con los secuestrados y más bien lo liberaran. El otro riesgo era que nos detectaran la operación de antemano, pero ahí no había riesgos para los secuestrados porque lo lógico era que se escabulleran y se fueran para otro sitio. Y por eso el riesgo para los secuestrados fue siempre mínimo, y eso lo calculamos muy bien. Y esa fue una de las razones por las cuales no quisimos consultar a las familias, porque algunas de ellas podrían haber reaccionado negativamente y podrían haber dicho que no lo hiciéramos, hacer público esto y se hubiera frustrado. Creo que esta es una explicación importante de hacer. Y Yolanda, que poquito me quiere, pero yo aspiro a conquistarme un poquito de amor de ella. Esto, presidente, y lo hemos discutido con los mandos, es sin duda la operación que más satisfacción nos ha producido con creces. Sin un solo tiro, haber podido liberar a 5 de nuestros compatriotas, 3 norteamericanos y el resto de colombianos, haber podido liberar a Ingrid, con quien tengo una relación de vieja data, hace mucho tiempo. Yo le había prometido a Yolanda, a su hermana Astrid, hace ya algún tiempo, que no iba a descansar hasta verla libre, y no sabe cuánto me alegro de haber podido cumplir. Gracias a nuestra fuerza pública, porque también como ministro presidente me siento supremamente orgulloso. El general Padilla, que estuvo al frente de la operación de principio a fin, el general Montoya, que fue una especie de gerente operativo de esa operación, pero también la gente de inteligencia, los que se cranearon esta operación al principio. Y ustedes saben, cuando propusieron
en teoría la operación los consideraron que estaban como locos. ¿Cómo se les ocurre que eso puede ser posible? Pues no eran locos, eran unos patriotas de inteligencia del ejército que con su audacia y su tenacidad lograron convencer al general Padilla, al general Montoya, y hoy estamos celebrando esa tenacidad y esa audacia. Y me siento muy orgulloso, presidente, de estar en este gobierno y de estar al mando de esta gente tan maravillosa que es nuestra fuerza pública. Yo quisiera que ellos, el general Padilla y el general Montoya, contaran los detalles, porque son los que realmente se merecen contar la historia, porque ellos la planearon, ellos la ejecutaron y el crédito debe ser para ellos. Muy bien, ministro. General, yo creo que hay que anteceder la narración de ustedes con lo siguiente. Nunca se improvisó, ni en la operación, ni en lo que podríamos llamar el horizonte de largo plazo, de atrás hacia adelante. Se utilizaron los mismos sistemas que sirvieron en tantas ocasiones anteriores cercanas. Creo que las fuerzas o inteligencia fueron acumulando esa masa crítica, esa inercia, y a partir de ahí concibieron este nuevo paso. General, si yo le preguntara por 5 titulares que usted quisiera desarrollar de este operativo, ¿cuáles serían? Como haciendo primero el índice de materias y después nos los cuenta. Señor presidente, o sea, no es tan fácil entrar a los detalles pensando en el futuro. Pero me agradan muchas cosas que usted ha dicho, y ha dicho el señor ministro. Por ejemplo, no hubo improvisación. Me parece que ese es un titular, yo no soy periodista, quiero advertir, pero que es una realidad contundente. No hubo improvisación. Hubo previsión, porque una operación de estas, les quiero decir que es bien compleja. Hoy cuando estábamos mirando la matriz de eventos, que se resultó tremendamente larga, y se iba moviendo pues el cursor a medida que se iban cumpliendo rigurosamente los eventos, donde había tanta complejidad de ellos, a pesar de que la operación tratamos que fuera sencilla, y entonces la sencillez es otro titular, señor presidente. ¿Va a decir algo más de la sencillez? Es porque que una pregunta... La dificultad, señor presidente... Una pregunta que su respuesta prueba esa sencillez. En efecto, ustedes manejaron con toda agilidad la difícil dificultad. Fue tan sencillo lo difícil que ¿cuántos minutos duró el abordaje? Señor presidente, desde el momento en que el helicóptero toca tierra, entre otras cosas teníamos un helicóptero que no entró en escena y que nadie miró de las personas que tenían, de los terroristas que tenían secuestrados a nuestros colombianos, pero estaba previsto que viniera en caso tal de que este fallara. Desde el momento en que el helicóptero aterriza hasta el momento en que neutralizan a los 2 terroristas que estaban a bordo, César, que es el jefe de la cuadrilla 1, que fue el encargado directo de tenerlos a ellos secuestrados, y de Gafas, Enrique Gafas, que es el más directo, dijéramos el verdugo más inmediato. Pasaron 22 minutos 13 segundos, señor presidente. Y nosotros no avisamos al señor ministro hasta que
no estuviera neutralizado. Quiero decirles que había una coordinación para un mensaje de pánico, que significaba que en el momento que hubiera problemas, eso se activaba e inmediatamente nosotros iniciamos con una tercera fase. Pero era sencillo, activarlo era sencillo. Una vez que el helicóptero levanta el vuelo, también se habían dado unas instrucciones muy precisas de dónde debía estar la gente colocada. Esta mañana tuvimos dificultades porque el tiempo no nos ayudaba y teníamos que hacer una última señal de coordinación con una persona que tenemos allá en el monte apoyándonos, porque este es otro asunto. Penetrar e infiltrar. Sería el tercer punto. Sí, señor. Y eso no es fácil. Lo primero, sencillez, esto es complicado, porque se me penetró e infiltró las estructuras más criminales, los jefes, los cabecillas que con arrogancia han cometido más crímenes y por lo tanto gozan del prestigio de tener más ensangrentadas las manos. Y entonces no es fácil. Pero también se penetró y se infiltró a los que tenían a cargo a estos héroes de la patria que tenemos a la derecha. Bueno, en todo caso, había que entrar a nuestros compañeros, incluyendo a Ingrid y a los 3 norteamericanos, amarrados, esposados. Ingrid nos comentaba en el avión, señor ministro, ¿se acuerda que ella se sintió humillada cuando otra vez amarrada? Pero es que se previó que inclusive ellos, que no conocen a los que participaron en la operación, podrían ser tan agresivos, aprovechando la posibilidad de que ellos, que saben hacer las cosas porque fueron entrenados y porque mantuvieron el ánimo todo el tiempo, y usted los ve y uno los saluda y lo siente a un soldado y policía, no perdieron su estilo, no perdieron su voluntad. Yo creo que ahí viene un titular que usted lo escogerá, señor presidente, porque siempre fueron un motor de dinamismo, es lo que nos han dicho las personas liberadas, que ellos fueron un factor fundamental para mantener la fe en la esperanza de la libertad y de la vida. Y eso fue un factor determinante para que sus compañeros les cogieran aprecio. Una lealtad a toda prueba, sí, una sólida lealtad. Total, amarrados entraron. ¿Por qué? Porque ellos podían pensar, nosotros podemos secuestrar este helicóptero, y el secuestrar lo llevamos a tierra, y hubieran generado un problema gravísimo. Entonces ya no eran 2 que estaban ahí en a bordo, sino 15 más 2, y esos gringos que son bien grandes, eran como más de 15. Entonces hubo que amarrarlos, neutralizar a estas 2 personas, señor presidente, sin disparar un solo cartucho. Es que no hubo un solo disparo, no hubo que quemar un solo cartucho. Y esta operación, yo diría que el otro titular sería limpieza, limpieza del alma, porque el espíritu que animó siempre fue el espíritu de la libertad, no fue el espíritu de acabar con esos bandidos que tanto daño nos han hecho, sino de recuperar la libertad que no tiene precio. Yo quiero decirles, confesarles, que mi señora madre murió en 1985. Yo he orado por ella, pero nunca le he pedido nada a ella, hasta hoy. Yo esta mañana me arrodillé, porque a pesar de que miramos y miramos, se hicieron entrenamientos, incluso yo le ordené a la señora Montoya que se fuera anteayer hasta Tolemaida para que hiciera un ensayo allá. Mandamos generales a una cantidad de partes para que nada fallara. ¿Y qué fue lo que no se afinó? ¿Qué más podemos hacer?, preguntaba el ministro. A usted le faltaba una cosa esta mañana, que era rezarle a su mamá. Yo hice eso siempre. Eso era lo que no tenía usted en la lista. Exactamente. Porque primera vez que le pido ayuda, y no es porque no confíe en ella, ni no la quiera, sino que... Pues quedó bien acreditada, mi general. Que yo digo... Quedó bien acreditada.
Señor presidente, yo quiero decirle a los colombianos, y en esto quiero pedirle una venia que no le había a usted, como se dice, me ha dicho, permítame esta libertad, señor ministro, y a los señores comandantes. Pero si alguna persona, desde que usted asumió la presidencia, ha sido como la bandera de ser perseverante, insistente. No voy a utilizar la palabra canción porque no me atrevería a decírsela a usted, señor presidente, pero... Yo me la digo, general. Yo me la digo. Ahora dicen intensos. Intensos, dicen los jóvenes. Los secuestrados, la libertad de los secuestrados. Es una obsesión, es un sufrimiento. No podemos dejar que esta gente se pudra en la selva. Los colombianos merecen que estas personas regresen a la libertad. Bueno, ¿qué era lo que usted nos decía? ¿Cómo va eso? Mi general preguntaba. Unas veces teníamos esperanzas de luces, otras veces se desvanecían. Varias veces nosotros le informamos, como cuando vimos en febrero a los 3 norteamericanos. Estuvimos a punto de la localización humanitaria. Y no se hizo porque no teníamos todas las variables controladas y no podíamos fallar, no queríamos fallar. Así que lo que yo quiero pedir en dispensa es que usted cumple años el 4 de julio. Ay. Y señor presidente, es el regalo de las Fuerzas Armadas de Colombia a usted. No, mi general, por Dios, no, mi general, por Dios. No, mi general. Muy noble, mi general. Este es el regalo de su señora madre que está en el cielo a la felicidad de los colombianos. Mi general Montoya, recuerdo cuando empezamos, usted y mi general Gallego, a la operación de la comuna número 3 en Medellín. Ministro, entonces, con su dispensa y con la de mi general Padilla. Mi general Montoya, cuéntenos detalles. Usted tenía preparados 2 helicópteros. Una operación con limpieza, como lo dice mi general Padilla, totalmente previsiva. Nadie puede quejarse de que esos helicópteros hubieran utilizado insignias. Es bueno anotar eso ante el mundo. Te rogaría que empiece por eso. Usted tenía además preparados 2 helicópteros, solamente utilizó 1. Y hay un episodio bien importante que es cómo desarman a César. Pero antes, que mi general Padilla nos dijo en estos días por qué le permitieron abordar armado y cómo lo desarman. Gracias, señor presidente. Yo tengo que empezar por decir que esta operación Jaque, que la iniciamos en el mes de junio, concretamente como tal, a pesar de que tiene unos grandes antecedentes, es por el mes de junio y por lo que significa como tal, jaque mate a las FARC. Esta operación se pudo ejecutar, yo tengo que reconocerlo aquí, gracias al apoyo suyo, señor presidente, a su decisión. No de otra manera se hubiese podido lograr, porque si la miramos fríamente, fácilmente, en el día de hoy, allá hubiésemos podido perder 8, 9, 12 vidas y un aparato, y un helicóptero, y haber hecho el ridículo posiblemente. Pero usted nos animó, lo mismo que usted, señor ministro, y usted que comandó todo, mi general Padilla. Eso nos ha dado fortaleza, eso ha aumentado nuestro valor, esto ha aumentado nuestro coraje. Esta operación como tal no se puede tomar sola. Esta operación viene con el rescate de Emanuel. Esta operación viene con las pruebas de supervivencia. Esta operación viene
con la certeza absoluta cuando supimos dónde iban a entregar a Clara, a Consuelo, al doctor Hechen, a todos ellos. Le iniciamos una operación de inteligencia militar, solos, sin ningún tipo de apoyo raro, nada, es inteligencia militar, con nuestros oficiales y nuestros suboficiales. ¿Y qué logramos? Esto es importante porque yo creo que a esta hora todos los colombianos se están preguntando, bueno, ¿y cómo es posible que 15 secuestrados aborden un helicóptero con 2 guerrilleros a bordo? ¿Al cuento de qué? Esa es la pregunta. Quiero decirles que infiltramos a las FARC, al secretariado de las FARC. Yo no quisiera emplear la palabra engaño, yo más bien prefiero emplear la palabra inteligencia persuasiva. Entonces, logramos meternos ahí y los convencimos de que estaban hablando entre ellos mismos y de pronto estaban hablando con nosotros. Y entonces nos permitió, en primer término, juntarlos a través de las personas que hicieron la infiltración. Sí, señor, a través de las personas que hicieron la infiltración. Porque eso es importante, como el peso aquí de la inteligencia humana. Sí, señor, todo inteligencia humana. Entonces, el primer punto que necesitábamos cuando ya el señor presidente, el señor ministro y el general Padilla se enteran, y los enteramos oportunamente, lo primero que teníamos que hacer era juntarlos porque estaban en 3 grupos, a 50 kilómetros cada uno de ellos. Entonces fue la primera orden, hay que juntarlos, y lo logramos que los juntaran. Ya allí íbamos ganando. Después había que moverlos hacia el norte, 150 kilómetros, y logramos que hicieran ese desplazamiento. Entonces, allí dimos la orden de que los alistaran porque una misión internacional especial los iba a visitar. Pero luego la inteligencia sigue progresando y entonces lanzamos la orden. No, ahora lo que vamos a hacer es transportarlos de ese punto hasta otro punto en Colombia. Hay que alistarlos para eso. Y entonces ellos llegan y lo primero que preguntan, bueno, ¿pero cómo va a ser? Y bueno, los vamos a transportar y van a ir 2 de ustedes. Y va a ir usted, que es el jefe, que siempre los ha tenido, con otro de los suyos y los entrega ya. Alimentamos el ego y se alistó para ir. Pero teníamos 2 helicópteros porque sabíamos que era un número posiblemente de 25 o 26 personas y al helicóptero nuestro no le caben sino 24. Alistamos las 2 máquinas, pero en las últimas horas nos llega un requerimiento de ellos. No queremos ir 2, queremos ir 4. O sea que ya eran 6, se nos complicaba la situación. Entonces, por orden del mando, se transmite un mensaje. Imposible, no hay cupo. Entonces ya no podemos mandar 2 helicópteros. Esos mensajes nosotros los transmitimos vía humana. Vía humana, señor presidente. Allá, vía humana allá. Ya ellos entre ellos verán cómo se comunican. Claro. Pero nosotros llegamos a ellos a través de vía humana, de todo el contacto de la persona, de las personas que nos ayudaron infiltrándolos. Claro que sí. Entonces, ya ellos acceden a esta decisión en el día de hoy, como bien lo ha contado el señor ministro, general Padilla. Llega el helicóptero, son 22 minutos en tierra, los minutos más largos que yo pueda haber vivido en mi vida, con unas claves que teníamos preestablecidas, donde el piloto nos iba diciendo de allá, sin podernos decir por qué ellos nos estaban escuchando ahí en tierra, sino que simplemente hablaba piloto y copiloto, pero eso nos amplificaba a nosotros. Entonces, unas claves preestablecidas, por ejemplo, generadores OK,
eso tenía un significado. Y así, despegan y venía el otro punto. Pero en tierra la misión, los hombres que van de inteligencia los convencen rápidamente, ellos los miran y se dan cuenta de que efectivamente es una misión. Les llevamos gaseosas, amistad, y embarcamos rápidamente, lo más pronto que podemos. Teníamos calculado que eso podían ser 7, 10 minutos, y se nos fueron 22 minutos. 22 minutos larguísimos, larguísimos. Ya despegamos, despegó el helicóptero con los 15 secuestrados, liberados, secuestrados todavía, los 2 guerrilleros, cabecillas, y nuestros hombres. Y más o menos a 2.500 pies. Abajo, en tierra quedaron aproximadamente 13 guerrilleros. En la inmediación, señor presidente, pero allí mismo, más o menos... Como 60. 60, sí. Cuadrilla un 60, señor presidente. Ya habíamos practicado cómo teníamos que hacer la neutralización a bordo y allí venían una cantidad de riesgos que tuvimos que correr porque nos podían pasar muchas cosas. Lo primero que logramos es persuadir a ellos para que le entregaran las armas a la misión, y la misión logró convencerlos de que entregaran las armas porque iban armados con pistolas, las entregaron. Y inmediatamente a una señal que estaba preestablecida se procedió a neutralizar. No me lo digan todo. No, a neutralizar. Si todo me lo dice, todo me lo sé. ¿Por qué los dejaron entrar armados? Los dejamos entrar armados porque fue una condición que ellos colocaron. No me lo diga todo, le estoy pidiendo ese favor. Sí, señor. Una condición que ellos colocaron, señor presidente, y teníamos que acceder a ciertas cosas que no fueran determinantes en la operación. ¿Y quién y cómo los desarma? Los mismos hombres nuestros estaban preparados, ya sabíamos exactamente dónde se iba a sentar cada uno de ellos y quién se iba a sentar a su lado. Por ejemplo, le quiero comentar algo, señor presidente. Uno de ellos se quiso hacer en un punto estratégico, pero allí necesitábamos que no se sentara, porque si él se sentaba allí, es una banca que está aislada en el helicóptero y nadie se le podía hacer al lado. Entonces tuvimos que persuadirlo y decirle, usted no puede viajar ahí, ese es el puesto del técnico. Y si usted no se quita de ahí, esto no arranca. Entonces se quitó de ahí y eso nos facilitó, como les decía, más o menos a los 2.500 pies, proceder de acuerdo a la señal a neutralizarlos. ¿Qué le dijeron para que entregara el arma? Se le persuadió de que esa misión tenía la responsabilidad, que era una misión de varias personalidades, y que él no podría correr el riesgo de que él fuera armado, que iba a decir el resto de la misión. Entonces él accedió a entregarle el arma al jefe de la misión. Se le entregó allí sin ningún problema. Eso nos facilitó. Mientras se entregaba el arma, ¿qué le hicieron? Mientras se entregaba, justo en el momento en que entregaba el arma, nuestros hombres procedieron a dominarlo, a rendirlo, a neutralizarlo, y allí lo trajimos en el helicóptero con nosotros sin respetar. ¿Gafas estaba armado o no? Ambos estaban armados, señor presidente. ¿Fue simultáneo? Fue simultáneo, al mismo tiempo los dos, señor presidente. El ministro, el general Padilla, y usted, mi general Montoya, habían dirigido el entrenamiento para ese momento. ¿Cuándo fue la última sesión de entrenamiento? La última fue anoche a las 12 de la noche, señor presidente, en un punto ya seleccionado para ello, donde deberían estar los helicópteros, porque ustedes entienden, unos helicópteros que iban a volar, donde hay tantos radares, unos helicópteros que tienen que estar reportando a torres de control, tuvimos que moverlos en un momento determinado, a determinado punto, y allí llegamos. Pero algo que es bien importante que todos los colombianos conozcamos, es la manera como ustedes habían entrenado el procedimiento físico
para neutralizar las dos personas. Y algo que llama la atención, mi general, es que los compatriotas que hicieron hoy ese procedimiento lo apreciaron menos difícil de lo que lo habían sentido en el entrenamiento. Habían entrenado tanto que cuando hicieron hoy el procedimiento físico para neutralizar a los dos guerrilleros, lo sintieron menos difícil. Sí, en el entrenamiento pusimos unas personas de mayor talla a los dos guerrilleros. Y esas dos personas estaban entrenadas para defenderse de todas maneras contra las personas que los iban a dominar. Lo practicamos con unas llaves de sujeción, simplemente. Sabíamos exactamente dónde había que meterle la mano al brazo, cómo había que hacerlo. Dice, y lo estábamos haciendo en 30, 40 segundos, porque teníamos que asegurarlo de las manos y de los pies. Y cuenta la doctora Ingrid, me comentaba hoy, que ella pensó, fue tan rápido como lo hicimos hoy, que ella pensó simplemente que era que el señor se había caído, que el guerrillero se había caído. Ella dice, cuando yo lo vi, yo vi un hombre caído ahí y fue cuando yo miré que era que lo estaban dominando, pero ya estaba dominado. Habíamos practicado eso hasta la saciedad, señor presidente, y el último ensayo lo hicimos anoche a las 12 de la noche. Mi general, para repetirle al mundo, en nuestros helicópteros no llevaron insignias. Ninguna insignia, señor presidente, ninguna insignia ni de Cruz Roja ni nada parecido, ni de ninguna misión humanitaria, absolutamente. Era una misión especial, con la finalidad, con la tarea de transportarlos de un campamento a otro campamento, simple y llanamente, con el visto bueno de las FARC, con el visto bueno del secretariado. Esa era la misión y esa era la tarea, señor presidente. Muy bien, general. Ministro.